por el no entendimiento del diseño de Dios. Estamos en la iglesia y escuchamos expresiones como perdí la fe, se me fue la fe, ya no tengo fe, ya no, porque yo sigo pensando que Dios debe ser mi servidor, sin comprender que el diseño de Dios no es que Él se convierta en nuestro siervo, sino que Él haga realidad su diseño. Y este diseño consiste en que el fuego nos bautice por el Espíritu para convertirnos más a Él. A la que le hemos puesto por nombre absorbidos en Dios. La palabra en es una preposición. Tal vez no le prestamos mucha atención nosotros al tema del idioma, ¿verdad? Cuando recibimos en el colegio, en la escuela, el idioma, pero en algunos momentos es importante porque, por ejemplo, cuando utilizamos la palabra en, nos hace referencia de un lugar, es decir, ese lugar hace referencia a que cuando nosotros somos absorbidos, estamos dentro de. Entonces, ese en nos habla de que estamos absorbidos dentro de Dios, estamos siendo absorbidos. Es decir, nuestro lugar. Bueno, sabemos de que el Espíritu Santo ha sido derramado en su iglesia por medio de su Espíritu Santo, pero también nuestra posición es dentro, incorporados dentro de Dios. Entonces vamos a ir comprendiendo un poco más acerca de cuando nosotros estamos hablando de ser absorbidos en Dios, ¿verdad? Entonces para eso yo quisiera que pudiéramos ir al Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 11. Y este es Juan el Bautista. Y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, aquí el profeta Juan nos está diciendo claramente que él bautiza por medio del agua, dice, para arrepentimiento. Aquí la situación no está tanto en el arrepentimiento, sino en la forma que él utiliza para bautizar. Es decir, él mismo está diciendo: yo a la verdad. Esta es una declaración de él. Los bautizo en agua, pero el que viene es más poderoso que yo, y entonces él utilizará su forma de bautizo. ¿Sí me explico? Y él dice claramente ahí cuál va a ser la forma en la que el que viene detrás de él, del profeta, bautizará. Y entonces lo dice claramente: él va a hacer ese bautizo según lo que él es, porque él es muy poderoso. Él es más poderoso que yo, dice. Y entonces él utilizará su propia forma. ¿Cuál es esa forma? Dice aquí: el Espíritu Santo y el fuego. Entonces, para ir comprendiendo un poco más acerca de esto, yo quisiera que pudiéramos leer lo que significa la palabra bautizo. La palabra bautizo viene del griego baptizó, que traducida al español significa sumergir, literalmente poner bajo la superficie. Es decir, estamos delante de una absorción del agua, ¿verdad? En el caso de Juan el Bautista está diciendo: yo los coloco, los pongo bajo la superficie del agua. Y dice aquí, lleva la idea de sumersión o inmersión, es decir, estar dentro, en el agua, ¿verdad? Por eso es que nosotros no nadamos fuera del agua. Nosotros nadamos cuando estamos en el agua. Ninguno de nosotros puede nadar fuera del agua, sino necesariamente estando en el agua. Entonces, el profeta Juan está diciendo que él pone bajo la superficie, en el agua, a las personas.
Y aquí hay un punto muy importante. El bautizar es contrario a rociar. Es decir, ¿cuántas veces nosotros hemos pasado en algún lugar y está cayendo una brisa y nos cae agua, ¿verdad? Y no la podemos secar, por muy incómodo que sea. Agarramos algo y no lo secamos, porque es fácil de quitar. Pero si nosotros entramos a la piscina, por ejemplo, o al agua, muy difícilmente nos podemos quitar el agua solo haciéndonos así. Es más, por más que nos hagamos así, nos sacudamos, y si no tenemos ropa ahí para cambiarnos, pues vamos a necesitar un par de horas. Y mejor si es debajo del sol, porque lo contrario es muy difícil que nos podamos secar. En otras palabras, lo que yo les trato de decir es que Juan el Bautista decía que él ponía bajo la superficie, en el agua, a las personas. Él no solo las rociaba, sino las incorporaba completamente bajo la superficie. Pero entonces él decía también que lo que él hacía era poner a las personas debajo del agua, pero el que viene es más poderoso. Y por eso es que él tiene su propia forma. Y dice, y los bautizará. Nuevamente la palabra bautizó. Sumergirá, los pondrá en el Espíritu Santo y fuego, dice. Sí estoy logrando explicarme aquí. Es decir, Bautista utilizaba las maneras que él tenía como una representación. En la cultura griega sucedía algo. Cuando un maestro tomaba por alumno o por discípulo a alguien, el maestro griego venía y sumergía, bautizaba al alumno, incorporándole en el agua. ¿Por qué? Porque esto representaba que el discípulo, al ser incorporado de esta manera, sumergido, absorbido por el agua, iba al salir de ese lugar a adoptar la vida y la mentalidad de su maestro. De ahí surge esta idea, y entonces Juan el Bautista de alguna manera inicia a aplicar esa manera dentro del mundo cristiano. Pero él deja claro que él lo hacía así porque él todavía no podía hacerlo como lo iba a hacer el que iba a venir. El que iba a venir nos sumergiría completamente en el Espíritu, dice, y en el fuego. Es más, la Escritura, cuando habla muchas veces del agua, es una representación de su palabra. Quiere decir que el que iba de venir iba a sumergirnos en el Espíritu, en el fuego y en su palabra. ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía una forma un poco más apegada a la naturaleza que él tenía o él tiene. Y entonces aquí dice, él lo sumergirá en el Espíritu Santo, pero hay una característica que aquí dice, y fuego. Porque en ocasiones nosotros podemos pensar en el fuego que conocemos, ¿verdad? La llama. Pero no es esa la idea, de alguna manera, que Juan el Bautista estaba tratando de hacernos entender. Es decir, nosotros no literalmente íbamos a ponernos en medio de una fogata, ¿verdad? O de una llamarada, porque nos quemaríamos y pues literalmente quedaríamos absorbidos pero por el fuego. Sino él lo utilizaba como una expresión metafórica. Por eso es que es importante que sepamos también lo que la palabra fuego significa. Y la palabra fuego viene del griego pir y hace referencia a que transforma todo lo que toca a su semejanza. El Espíritu de Dios, como un fuego sagrado, ilumina y purifica a los creyentes para que compartan cada vez su semejanza. Es decir, cuando Bautista decía esto, lo que de alguna manera estaba diciendo es que yo los puedo sumergir en el agua, pero el que viene los viene a sumergir en el Espíritu Santo y en el fuego que los irá convirtiendo, iluminando y purificando cada vez más a su semejanza. Es decir, dentro de esta declaración del profeta
del profeta Juan hay demasiadas implicaciones poderosas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tristemente hemos llegado a la iglesia bajo los conceptos equivocados. Y entonces, estando en la iglesia, nosotros no hemos entendido que lo que Dios va a hacer es absorbernos por medio de la vida del Espíritu y del fuego del Espíritu. Es decir, por eso es que en muchas ocasiones nosotros estamos en iglesia sin comprender que al ser bautizados en la vida del Espíritu, lo que Dios va a ir manifestando o expresando es más su semejanza a través de su iglesia que la nuestra. Es decir, el diseño de Dios contempla que su iglesia sea sumergida en la vida del Espíritu y puede experimentar la vida del proceso purificador del fuego de Dios que nos convierte a su semejanza. De ahí que vienen muchas frustraciones por el no entendimiento del diseño de Dios. Estamos en la iglesia y escuchamos expresiones como perdí la fe, se me fue la fe, ya no tengo fe, porque yo sigo pensando que Dios debe ser mi servidor, sin comprender que el diseño de Dios no es que Él se convierta en nuestro siervo, sino que Él haga realidad su diseño. Y este diseño consiste en que el fuego nos bautice por el Espíritu para convertirnos más a Él. Entonces, ¿quién que está siendo convertido cada día más a Él puede decir que se le fue la fe? ¿Sí me estoy explicando? ¿Quién que está siendo convertido a la imagen de Dios puede decir estoy frustrado porque Dios? No, es que tú no has entendido que el diseño de Dios lo que contempla es bautizarte, sumergirte, absorberte por medio del Espíritu Santo como fuego. Y de ahí entonces donde surge la expresión gloriosa de su iglesia, porque su iglesia entonces ya no empieza a caminar en esas expresiones, sino empieza a entender que el objetivo y el objeto de Dios es usar su iglesia para hacerse visible. Pero ¿cómo Dios va a hacerse visible usando su iglesia si en su iglesia no se puede crear su semejanza? No se puede formar Él. Y es ahí donde entonces nosotros necesitamos comprender que en el reino de Dios nosotros no conocemos nada o conocemos muy poco. Y que necesitamos la experimentación, la ayuda del Espíritu Santo para renovar nuestros pensamientos, porque en este reino todo es nuevo. Y si tú sigues bajo conceptos antiguos, viejos, viendo la vida del reino, lo que va a pasar es de que tú vas a entrar en un conflicto con una vida que es 100% espiritual, queriéndola tú hacer 100% humana. ¿Tiene una implicación la vida espiritual en esta tierra? Por supuesto que sí. El objetivo del principio trascendental o trascendente de Dios es que lo celestial impacte la tierra. Pero para que lo celestial impacte la tierra, necesita una iglesia creada según su semejanza. Y entonces el fuego de Dios espiritual va a ir purificando. Por eso es que muchas veces vemos gente batallando contra la purificación de Dios, cuando es parte de los instrumentos espirituales de Dios para poder absorber tu vida y se haga visible la vida de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, yo ya no vivo. En otras palabras, yo he sido absorbido por Dios. Yo he sido bautizado por el Espíritu de Dios. Y es que lamentablemente hemos malentendido lo que significa ser bautizado. Pensamos que el ser bautizado consiste en que cuando eso pase se me van a activar todos los dones. Y no es que eso no pueda pasar. Pasa. Pero el verdadero objetivo es que te va a ir creando a la semejanza de Dios. Ese es el verdadero objetivo. Y en ese proceso, si es Dios el que se está haciendo más visible, evidentemente van a haber dones, capacidades, la naturaleza de Dios haciéndose visible ante el mundo.
la realidad de Dios haciéndose cada vez más notoria en su cuerpo, en su iglesia. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a que Dios cree su semejanza en nosotros como su iglesia? Y entonces ahí necesitamos experimentar el proceso renovador y transformador, purificador, iluminador, santificador de Dios. El bautizo es el proceso por medio del que somos purificados, santificados y entonces, en otras palabras, absorbidos en Dios, por Dios y para Dios. Por eso dice la Escritura en la carta a los Efesios que lo que Dios desea es usar su iglesia. Pero ¿cómo puede usar su iglesia si su iglesia no tiene su forma? Entonces, para que Dios pueda usar su iglesia, necesita darle su forma. Digan conmigo, Dios necesita darle su forma a la iglesia. De ahí que el bautizo ahora, en esta nueva realidad del Espíritu Santo, ¿quién creen ustedes que la realiza? El Espíritu de Dios. Entonces, todos nosotros, como iglesia del Señor, estamos en un proceso de bautizo constante, en donde la absorción de esta vida nos va sumergiendo cada vez más a la realidad del Espíritu eterno y glorioso de Dios. Por eso es que tus propias formas van a ser insuficientes. No, yo voy a crear mi propio plan en donde yo... Lo que sí se desea decir es que si ese plan no está de acuerdo a su propósito, simplemente va a ser absorbido. Y no nos quedará más otra alternativa que quedar expuestos. Y dos, tomar la actitud de entender que lo que Dios está haciendo es purificarnos, santificarnos y absorbernos para crear su semejanza. Por eso cuando tú entres en un proceso, apréndelo a ver como lo que es. Hay cosas que tú nunca has provocado, por ejemplo. Vamos a suponer el caso de doña Xiomara. Doña Xiomara tuvo un accidente, ¿verdad? Recientemente. Yo le puedo asegurar que usted no buscó accidentarse, pero lo tuvo. Entonces, lo que debemos hacer en esos momentos, más que venir y reprochar lo que sucedió, aunque pareciera injusto, es entender que Dios está absorbiendo nuestras vidas para depender de Él. ¿Estamos? Vamos a ver lo que dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 4. Y aquí lo dice el apóstol Pablo. Y se lo está diciendo a la iglesia de Corintio, porque la iglesia de Corinto tenía un problema serio con ser una iglesia inmadura. Vivía en contiendas, en conflictos, en mentiras, en engaños y muchas otras cosas que tal vez ahorita ni siquiera sea sano mencionar, ¿verdad? Entonces dice el apóstol Pablo a esta iglesia inmadura, y ojo aquí, la inmadurez es como la incredulidad. A veces nosotros no nos damos cuenta de eso, pero mientras nosotros no maduremos, seremos semejantes a un incrédulo. Por eso dice también la Escritura que el heredero el niño siendo heredero de todo, siendo niño, es decir, una condición de inmadurez, en nada es diferente a un esclavo. Mientras nosotros sigamos en una condición de inmadurez, nuestra forma de vida será como la de alguien que no conoce a Dios. Y entonces esa era la condición de la iglesia de Corinto. Y entonces el apóstol Pablo les dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea que absorbido. ¿Por qué cosa? Por la vida. ¿Qué vida? La vida de Dios. Y yo vine no a matar, no a robar, no a destruir, sino vine a darles la vida abundante, la vida zoé, la vida eterna, la vida que no necesitó que nadie la creara, porque existe por sí sola, porque es la de Dios, pero que tiene por objetivo
que la podamos tener en su iglesia para que su iglesia pueda vivir esa vida. Entonces es posible experimentar la vida de Dios. Pero nosotros necesitamos todo un proceso donde estamos siendo purificados, santificados y absorbidos por la vida. Todo lo mortal sea absorbido por la vida. Hay cosas en tu vida que de pronto no van a cambiar, pero que tú, al ir entendiendo cómo Dios las absorbe, tú mismo las vas a rendir. Es que como tenemos los conceptos equivocados, pareciera que si Dios a mí no me hace, Dios a mí no me ama, Dios no... Eso no es cierto. O sea, necesitamos abandonar toda la religiosidad y necesitamos permitir a Dios que forme su mente, una mente espiritual. De lo contrario, nosotros no entenderemos que el objetivo principal de Dios es revestirnos para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Y bajo qué concepto nos reviste? ¿Cuál es el vestido nuevo? El nuevo hombre, que es Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Tu nuevo vestido como una nueva criatura es Jesucristo mismo. Por eso es que la Escritura profetiza desde el Antiguo Testamento y Dios utiliza e inspira a sus profetas para desde ese tiempo anunciar algo que pareciera que como iglesia a nosotros se nos ha olvidado. Y es que fue profetizado que Dios nos daría un corazón nuevo, una mente nueva, un vestido nuevo, una nueva vida. Pero muchas veces nosotros seguimos esperando que lo mortal reine sobre la vida, cuando el objetivo de Dios es absorber por medio de la vida lo mortal, para que su iglesia sea cada día más a su semejanza. Y entonces no sea una declaración poética y linda solamente del apóstol Pablo decir yo ya no vivo, sino Dios vive a través de mí, sino que ahora su iglesia, toda unánime junta, pueda declarar como su realidad que como iglesia ya no vivimos más nosotros. Dios está viviendo su vida a través de su iglesia. Y no hay cosa más poderosa, hermosa y gloriosa que Dios absorba por medio de la vida lo mortal. Porque dice la Escritura que la perdición del hombre es su propio vientre. Entonces nosotros necesitamos nacer de un nuevo vientre espiritual, ser colocados en una nueva vida, pero ahora que esa vida nos bautice, nos sumerja, nos absorba por medio de su Espíritu Santo y el fuego de Dios que purifica nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestra propia opinión, nuestra propia sabiduría, nuestra propia idea de la vida. Y esto era lo que entendían los apóstoles. ¿Y cómo se comprueba que esto entendían los apóstoles? Porque ustedes veían poniendo sus vidas. Uno de los apóstoles murió despellejado, imagínense. Si nosotros nos cortamos y ¿cómo nos duele? Porque duele. Pero imaginen que te arranquen la piel. Era más fácil negar a Dios, ¿o no? Era más sencillo. Pero ¿por qué eso no pasaba? Porque ellos iban verdaderamente creyendo que estaban siendo y que en realidad estaba pasando, que Dios en sus corazones los estaba purificando, estaban siendo bautizados en Dios. Y una persona entonces, así como los apóstoles, se presenta a la vida cada día más victorioso, más triunfante. ¿Por qué? Porque es la vida de Dios a través de ti. No queriendo nosotros tratar de ser sabios en nuestra propia sabiduría. Por eso es que en Ezequiel 36 nosotros vemos esta profecía que yo les digo, donde dice el profeta
que Dios nos está diciendo por medio del profeta que nos dará un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Lo que estaba diciendo Juan el Bautista, que dijo: el que viene nos va a bautizar. ¿Y cómo nos va a bautizar? Con un espíritu nuevo, básicamente. Lo que fue profetizado. Dice: y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Es decir, la metáfora aquí, o la comparación es aquí, que ya no habrá un corazón muerto, insensible. ¿Usted te has dado cuenta de una persona que está muerta? O sea, pareciera que lo que hace, lo hace sin sentir. Le vale el mundo y sus habitantes. Está muerto. Es como un pan, ¿verdad? Que lleva no sé cuántos meses ahí. Y no sé si ustedes han visto cuando un pan lleva tanto tiempo, es una piedra. Por más que lo calentemos, más se entiesa. Y no se puede comer, es una piedra. Lo puedes tirar y truena. Entonces esa es la comparación que está diciendo acá. Hay corazones que son de piedra porque están llenos de su humanidad. Pero vendrá un espíritu nuevo que nos bautizará y cambiará entonces ese corazón que está muerto y que es de piedra, y les dará un corazón nuevo, lleno de su espíritu. Y entonces ahí podemos traer a luz nuevamente lo que dijo Juan el Bautista: yo los bautizo de esta manera, porque es la forma que yo tengo. Pero va a venir el tiempo en el que viene, bautizará de acuerdo a lo que Él es, y Él es fuego, porque el fuego lo que toca lo transforma a su semejanza. Y entonces lo que Dios durante todo este proceso de vida a su iglesia ha llevado es que podamos nacer a este nuevo corazón, a esta nueva vida donde ahora Él está absorbiendo nuestras vidas de tal manera que Él se pueda hacer visible a través de su iglesia. Esto quiere decir que no habrán momentos difíciles, duros, desafiantes, adversos. No los habrán. Habrán cosas que de pronto no esperabas, no buscabas, pues sucederán. Eso es donde nosotros esperamos en la vida de Dios que Él realice por medio de su verdad y su justicia la obra de sus manos para hacerse visible a través de su iglesia. Yo no sé qué escenario tú puedas estar pasando. Yo no sé qué cosas tú puedas estar viviendo. Tal vez hay cosas que solamente tú sabes que están pasando. Pero en medio de lo injusto incluso, lo que a ti te corresponde como hijo de Dios es permitir que Dios siga absorbiendo tu vida. Porque Dios te está haciendo y convirtiendo tu vida en una obra de sus manos, en donde lo que está creando es la vida de su Hijo amado a través de su iglesia. Y esa vida es altamente poderosa, gloriosa, eterna, permanente, más que vencedora. Y de ahí que es posible lo que dice Marcos 12:33. Y Marcos 12:32 dice: y amarle entonces con todo el corazón. Recuérdense que le está hablando a corazones nuevos, con todo entendimiento, a los que tienen renovado el entendimiento, y con todo el alma, aquellos que han empezado a experimentar en su alma la vida del Espíritu, y con todas las fuerzas, la fuerza de Dios en el corazón del hombre, en el corazón de su iglesia. Y amar al prójimo como a uno mismo. ¿Por qué? Porque entiende que es su iglesia. Esto es más que todos los holocaustos y sacrificios. Que su iglesia logre amarle con todo el corazón. Corazones nuevos. Que su iglesia lo ame con todo lo que entiende de la vida y fuera de ella. Que su iglesia le ame con toda su alma. Y que su iglesia le ame con todas las fuerzas que ha recibido de Dios.
y pueda entonces hacer visible también este amor por medio del prójimo, porque es su iglesia. La iglesia donde estamos todos y cada uno de nosotros. Por eso es que hay un proceso de salvación en nuestros corazones y en nuestras mentes. La salvación en Dios no es un suceso, sino una obra perfeccionadora de Dios a través de la que está purificando su iglesia. La salvación, te repito, no es un suceso, es su obra de perfección y purificación en su iglesia. La salvación no solo es te rescato, y la salvación es te tomo para rescatarte, pero también absorberte. Y eso es diferente a un suceso, porque día con día, momento con momento, nuestras mentes y nuestros corazones necesitan ser bautizados, absorbidos, sumergidos en la vida del Espíritu. Y como le dijo Jesús a la samaritana, si tú supieras quién yo soy, no sería yo quien te pidiera de beber, tú me pedirías de beber. Y el que bebe de mí no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque son aguas eternas, son aguas de manera permanente. Y en esas aguas del Espíritu de Dios es donde nosotros necesitamos comprender que Dios nos salva, no para que haya un suceso, sino para que haya toda una obra. Y la obra consiste en que Dios pueda, a través de su iglesia, ver a su Hijo. Por eso es que Dios está haciendo cada día más tu corazón al corazón de Jesucristo. Ya no es solamente alinear nuestros corazones, es permitir que Dios viva su vida a través de mí, de ti, de nosotros como su iglesia. Por eso la salvación no es un suceso, es una obra de perfección en las manos de Dios, por medio de la que entonces nosotros somos santificados, purificados y absorbidos. ¿Tenés el cuadrito que mandé? Ahí está. Y tal vez esto pueda servir para que lo podamos ver con más claridad. El perfecto amor de Dios santifica, purifica y absorbe. Aquí hay un proceso de afirmación y corrección a la vida de Dios a través de su Hijo, para que entonces cada día podamos hacernos más a su semejanza y ser útiles a su propósito. El perfecto amor de Dios consiste en santificarnos, purificarnos, absorbernos. Este es un proceso en el que Dios nos afirma y nos corrige. ¿Para qué? Para que cada día podamos ser más a su semejanza y entonces más útiles a su propósito. Hubiera yo desmayado, dice. Muchos de nosotros hubiéramos desmayado, quedado sin fuerzas, sin nada, si nosotros no supiéramos cuál es la obra que Dios está haciendo en su iglesia. ¿Qué sentido tiene haber vivido todo lo vivido si no hubiera un propósito por el que vivirlo? Pero por eso el Señor a su iglesia le dio su propósito: revelarse a su iglesia para usar su iglesia para mostrarse al mundo. Por eso es que estamos en el mundo, pero no somos el mundo. ¿Quiénes creen esto conmigo? Miren lo que dice la carta del apóstol Pedro, 1:3-21. Aquí el apóstol Pedro es muy bueno en lo que dice, de verdad. Dice: el agua representa el bautismo. ¿Se recuerdan qué es bautismo, verdad? Estar sumergido, absorbido. El agua representa el bautismo que ahora los salva ustedes. Pero el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo. Es decir, ¿por qué es importante esto? Porque a veces hasta ahí nos quedamos. Y a veces ni ahí.
Dice, pero el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en el compromiso para con Dios de tener una conciencia limpia. El bautismo lo salva. Y él dice, ¿por qué? Porque Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. Entonces, la pregunta es, ¿el bautismo de Dios consiste en limpiar el cuerpo? ¿Qué dice el apóstol Pedro que no? No consiste en limpiar el cuerpo. Iglesia, logren ver lo que Dios ve a través del bautizo. Este bautizo salva, dice, y genera en su iglesia el compromiso con Dios de tener una conciencia limpia. Y esto es posible porque Jesucristo fue resucitado dentro de los muertos. ¿Se recuerdan cuando Él viene, Jesús dice, y a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya, vendrá el Consolador? ¿Y por qué era conveniente para su iglesia eso? Porque ese es el bautizo que salva, el que su Espíritu Santo sea derramado en su iglesia. Y cuando el Espíritu Santo es derramado en su iglesia, nos inunda de su presencia. Y entonces quedamos completamente absorbidos de su vida. Y esto no hubiera sido posible si Jesús no nace, no muere, no resucita, no asciende y no desciende por medio del Espíritu Santo. Y entonces dice Pedro, el apóstol Pedro, va más allá de lo que hemos creído que consiste en limpiar el cuerpo. Va más allá de eso. Y si lo hacen, háganlo. Pero comprendan que el verdadero bautizo que salva va más allá del que limpia el cuerpo. El verdadero bautizo que salva es el que realiza Dios, como dijo Bautista, en su espíritu y en su fuego. Por eso es que cuando Dios te toma por hijo, Dios no te salva solamente como un suceso. La propuesta de Dios es absorber completamente tu vida para que por medio de este bautizo espiritual se haga visible la vida de Dios a través de su iglesia. Estamos en el mundo, pero no peleamos. Nuestras armas no son carnales. No peleamos como lo hace el mundo. Nuestras armas son poderosas en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos la iglesia que está absorbida constante y permanentemente en la vida de Dios, en quien Dios está creando su semejanza para levantar su iglesia y le sea útil a su propósito, a su causa, a su razón. Y es ahí donde va a usar tu vida, va a usar mi vida para darse a conocer a este mundo. ¿Y a quién iremos? Si solo tú, Señor, solo tú, Señor, solamente tú tienes palabras de vida. Y miren entonces el Evangelio de Juan 3:30. Miren, diferentes versiones, es cierto. Miren esta versión, qué poderosa, dice: ahora, ustedes han escuchado este versículo que dice, es necesario que yo mengüe para que viva Él, ¿verdad? Ese es el versículo, pero en diferentes versiones. Y dice, ahora Él debe tener más importancia y yo menos. Miren esta otra versión. Ahora a Él se le debe poner más atención y a mí menos. Él debe brillar cada vez más, mientras yo he de ir quedando en la sombra. Es necesario que Él crezca, pero yo mengüe. Esa es la que hemos escuchado, ¿verdad? No hay realidad más poderosa que sea Dios a través de su iglesia. Por eso me atrevo a pensar que habrán escenarios que muchas veces nos obliguen a reconocer que el que debe brillar, el que debe expresarse, el que debe hacerse visible en nuestras vidas es Dios. Y entre más nos cueste abrazar esta realidad, de pronto vamos a
cansarnos más, porque lo único que estamos tratando es de brillar inconscientemente nosotros más que Dios. Una de las preguntas que deberíamos hacernos cuando notamos que Dios está obrando en nuestras vidas es, o más que pregunta, es decirle: Señor, estoy dispuesto a que puedas hacer tu obra en mi corazón. Porque a veces nosotros conscientemente sabemos esto, pero inconscientemente estamos en oposición a esto. Cuando lo que necesitamos nosotros es que Dios pueda estar viviendo su vida a través de nosotros, y que cada día se haga más notorio y visible lo glorioso, lo eterno, lo celestial, lo permanente, lo verdadero a través de tu vida. Amén. Así que mi invitación es a que cada uno de nosotros podamos tomarnos un tiempo para considerar cómo están nuestros corazones delante del Señor, cómo están nuestras mentes, cuál es nuestra realidad, para que entonces por medio también de la obra de Dios nosotros podamos reconocer cuáles son aquellas cosas que necesitamos rendir a Dios para que Dios sea glorificado y que cada día se haga más visible. Porque después aparece que Dios usa un hermano, ¿verdad?, de la iglesia, y nos dice lo que nosotros ya sabemos, pero que no queremos aceptar. Pero como no hemos hecho el proceso de que por medio de su Espíritu Santo lo podamos ver, en lugar de reconocerlo, nos enemistamos. Pero cuando nosotros hemos hecho este trabajo por medio del Espíritu, y no lo hemos hecho, pero se acerca a alguien que nosotros reconocemos, nosotros solo vemos como Dios, al no hacerlo yo, utiliza a otra persona de su misma iglesia para seguir el proceso de su vida. Así que yo creo que cada día nosotros podemos ser más conscientes de una conciencia, dice el apóstol Pedro, cada día más limpia delante de Dios, para reconocer cuáles son aquellas cosas en las que Dios está perfeccionándonos como su obra en sus manos, para que se haga más visible cada día más la vida de su Hijo amado. Amén, por medio de su Espíritu Santo. Quiero invitar a que vamos a finalizar dándole gracias al Señor